Buenas noches, bienvenidos al Centro Vladi para la UACM, Difusión Cultural y la Rectoría de la Universidad. Es un placer iniciar esta serie de conversatorios que tendremos con base en la exposición Los Ecos de Vladi, en la que los artistas participantes en la muestra, así como diversos estudiosos y analistas del arte, irán dando su reflexión en torno a diversas temáticas que atañen tanto a la obra de los artistas participantes como en específico a la figura de Vladi. Esta exposición quiere ser una respuesta al hecho de que al morir Vladi se dijo que no había dejado discípulos, que su obra no había tenido un eco en las generaciones subsiguientes, y creemos que las diversas generaciones que confluyen en esta exposición son la prueba patente de que las enseñanzas de Vladi, ya sea en pintura, en grabado, en dibujo, son manifiestas, ya sea por una transmisión directa de él o por la lectura de su obra poderosísima, tanto en sus murales como en su trabajo en caballete, en sus infinitas libretas y grabados. Entonces, pues les cedo la palabra. Estamos muy agradecidos de tener hoy la voz desde Francia de Roberto Révora, desde Colombia de Arturo Lascano, y aquí presencialmente a Gabriel Prida, Tania Parera y Octavio Moctezuma, quienes nos van a hacer un diálogo con el trabajo de Vladi y sus propias posiciones artísticas. Los dejo con Silvia Vázquez Olzona, que es también curadora de esta muestra y va a llevar la mesa. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para el Centro Vladi es un día muy especial porque iniciamos con las conferencias de nuestra querida exposición Los Ecos de Vladi. ¿Ahí me escuchan bien? Va. Numerosas veces se ha dicho que Vladi regresó a los orígenes técnicos de los antiguos maestros de la pintura y plasmó temas políticos modernos con las técnicas un tanto olvidadas del fresco y el temple, que el quehacer alquímico de los pintores se convirtió en una de las preocupaciones centrales de Vladi. Sin embargo, realmente es una afirmación al aire que se olvida en pos de la imagen representada, es decir, estos estudios se pierden en los manuales iconográficos que no permiten entender la profundidad estratigráfica de la propuesta pictórica en Vladi. Esto se puede constatar a través del rastreo de los pocos escritos sobre Vladi que contemplan en ellos el estudio material de las obras. En oposición a esta perspectiva surge la presente exposición, que rescata el lenguaje poético de la materia, de los recursos técnicos del dibujo, el grabado y de las evocaciones iconográficas vladianas que dialogan con la materia y que circulan hasta el presente en las manos de quienes han tenido influencia de Vladi. De la mano de los artistas que nos acompañan hoy, veremos que la mirada de Vladi retorna al estudio de la tradición pictórica de los antiguos maestros. Podremos mirar con mayor profundidad cómo fue encontrando los secretos humanistas que resguardaba la alquimia pictórica y cómo llegó a los métodos que habrían de cristalizar el espíritu de las disidencias que buscó inmortalizar a través de sus obras. Pero no solo esto, Vladi también heredó este conocimiento. Por lo tanto,
Escuchar a los pintores que fueron sus discípulos y a otros que son seguidores de la propuesta estética integral de Vladi es abrir paso a una propuesta metodológica donde el estudio de la materialidad pictórica en relación permanente con la iconografía resulta una concepción epistémica más apropiada para leer esta obra como una unidad entre forma, materia y contenido, que es el núcleo de la propuesta vladiana. Cito a Vladi: hay los que ni hacen ni piensan la pintura, pero hacen y piensan imágenes y modernidad de las artes plásticas, expresión que deriva de los medios modernos, acaso honorables e importantes, pero más a lo ancho que cuerpo adentro. Dicen que es la época. Cierro cita. Es por esto que la pintura, que no la imagen, hay que verla, sentirla, aplicarla, olerla, acariciar su piel y sus escamas con las pupilas, erotizar la mirada a la pintura. Debemos pensar a la pintura como una unidad. Los invito a sentir que la pintura, por sus cualidades, puede ser un símbolo del tiempo histórico, pero no cualquier pintura, sino aquella que con sus técnicas busca la pervivencia. Según Vladi, cito, la calidad es perenidad, tiempo. El tiempo es epistemológicamente la cualidad más convincente. Cierro cita. Es por ello que resulta tan importante para mí abrir el diálogo de estas conferencias con estos brillantes artistas que me han permitido comprender la pintura en una dimensión más profunda y vívida. Los pintores y pintora que hoy están con nosotros de forma presencial y virtual nos regalan una mirada palpitante desde la pintura, porque al igual que Vladi, piensan pintando y producen conocimiento desde la materia misma. Comenzamos esta charla de iconografía, técnicas, materiales y espíritu con esta cita de Vladi. Mal piensa quien cree que los pintores solo pintan. Así es donde muchos otros solo piensan. Hoy solo se calcula. Hay que comprender al pintor como proa de nave, cargada de sabios y poetas. Bienvenidos. Y bueno, a través del documental sonoro de Vladi que produjo Dulce Juet, con apoyo de Jessica Trejo, tenemos la oportunidad de invitar a Vladi a nuestra mesa para que nos comparta unas palabras sobre las gemas pictóricas. Y ahí voy. Mira la luz que tiene. Veo de lejos. Sí. ¿Te gusta? Fantástico, sí. Bueno, pues todo es lo que es iris, los senos, todo es la luz. Está hecho con 40 capas. Y la última de óleo, que no es óleo, que es un poco de óleo de nuez, que se llama, espesada al sol, que es como pintado Rubens, además metiéndole barniz para quitarle lo aceitoso. Está hecho con las manos aquí, donde estaba. Y el cuadro cada día es más claro, cada día es más. Es una pintura que con el tiempo cristaliza. La ley es todo lo que hace el verdadero pintor de los tiempos en que la pintura valía por su calidad, es hacer del color gemas, ¿no? Es decir, lo que la grasa se produce sola al cabo de 2 millones de años, el diamante, el pintor lo tiene que hacer en una sesión, 2 sesiones, 40 sesiones, pero es lo que le da la luminosidad del color. Pues, muy bien. Vamos a empezar con Gabriel Prit. Ay, sí, es cierto, los videos. Es cierto. Vamos a comenzar con la capsulita que grabamos con Roberto Régora. Listo. Bueno, es el punto crítico de mi desarrollo. Me encuentro con él hacia los 23 años. El cuadro
Hamlet, que es esta figura que desciende a las profundidades de lo que podría ser el mar, que me cambió literalmente mi existencia, porque yo lo vi expuesto en Bellas Artes y la impresión que yo tuve por la imagen y por la profundidad del tratamiento de la materia, recién llegado de Italia, de verdad fue como asociar lo que yo había estado ya viendo con pasión, sobre todo de Tintoretto, desde luego de Tiziano, y en ese cuadro, en Bellas Artes, aquel año, aquel día, yo lo que vi fue la modernidad vuelta, la cultura de tradición de la alta escuela de la pintura europea, yo la vi vuelta moderna en Vladi, es decir, esos rojos de ese cuerpo que desciende, esos como escalones como de concreto, de mármol, esa densidad del espacio, las formas, ¿no? Las formas completamente radicales, ¿no? Como tan voluptuosas. Bueno, tan me impresionó que fui al día siguiente a conocer a Vladi porque coincidió que se presentaba en el Museo de San Carlos. Pero lo curioso no es eso, sino que pasaron, sin exagerar, yo creo que 25 años en donde yo recordé ese cuadro de Hamlet. Yo siempre lo recordé, pero nunca lo volví a ver. Y fue, creo que justamente, no sé si gracias a ti o gracias a que me lo encontré por ahí ese cuadro. Hace poco, es decir, hace 2 años, no sé, hace no mucho. Yo volví a ver el cuadro y para mí fue la comprobación del poder de la impresión de la pintura que ese cuadro había hecho en mí, que lo recordaba como lo recordé siempre, y ahora que cómo deseo volverlo a ver. No lo he visto desde que lo vi a mis 23 años, pero bueno, la experiencia de haber visto a Vladi en San Ildefonso es desde luego análoga a haber visto esa materia y ese cuadro. Entonces Vladi cómo me ha influido completamente, me ha influido en la vida. Claro, bueno, la reina de las facultades, la imaginación, es la que danza en primer término en la pincelada y en el uso de las sustancias, ¿no? De la sobreposición de las capas. Hay una libre albedrío en todo momento del gesto pictórico de Vladi. Hay una densidad que se madura en el tiempo de ejecución del cuadro con una libre asociación de recursos, ¿no? Es decir, la modernidad está ahí, ¿no? Es decir, es una materia ordenada en estricta relación con las coordenadas de su tiempo histórico, ¿no? Lo que hizo Vladi, pues ahí está todo su trabajo, ahí está su obra entera. Ahí está la revolución y los elementos, en donde la explosión que hay ahí es la implosión de la inteligencia expresiva de Vladi, ¿no? Y para mí pocas cosas pueden ser más asombrosas a nivel artístico que constatar que todo lo que está en ese aparente caos de la biblioteca Lerdo nace en sus libretas y que son libretas de una precisión, de una proyección total de lo que él pintó después en los muros. Pues Vladi es superlativo en sus alcances por el dominio técnico que tiene. Pues mira, yo pasé estos 4 días, al poco tiempo de conocerlo, como al mes, me fui a Cuernavaca con él, fui su ayudante, pues realmente mi único contacto que tuve continuo, porque después volví a lo largo de los años muchas ocasiones y le ayudé a hacer algún temple, le ayudé a hacer el blanco de plomo, porque además me interesaba hacerlo porque yo reafirmaba el procedimiento. Y bueno, yo vi el procedimiento en esa ocasión. Lo primero que me puso Vladi a hacer ese primer día de trabajo fue preparar el blanco de plomo, preparar el temple, ver las mezclas. Y los 3 días siguientes, bueno, ¿cómo se llama? Yo corroboré un poco este procedimiento
Y después, cuando yo volví a Guadalajara, que después me fui a Italia, porque yo estaba de paso en México, yo recibí esta receta, el original, este papelito que he hecho ver ahí en las redes en alguna ocasión. Y es sumamente generoso porque es una receta escrita de manera paso por paso, muy claramente expresados el procedimiento, con cierta ironía, es decir, hay humor en lo que escribe Vladi. Termina diciendo: Roberto, después de 30 años serás Tintoretto. Y lo dice porque es muy específico en el procedimiento, es decir, primero dice que no se pueden sobreponer capas sin secar que no alternen el temple óleo, porque hacerlo dice, de analfabetos, dice, es una actitud de analfabetos, dice. Y después dice repetirlo 25, 30 ocasiones, ese procedimiento, hasta encontrar, ahí utiliza términos que yo no conocía, la glasis, dice. Y lo que a mí me llevó mucho tiempo es poder entender las proporciones para usarlas con más libertad. Me llevó años. La verdad es que yo lo visitaba a Vladi, pero le decía a Vladi, todos mis cuadros son opacos, pues yo no logro transparencia ninguna, no logro contrastes, no logro volúmenes, y lo volví a ver y lo volví a intentar. Y fue realmente un periodo castrante para mí, hasta que aparecieron los primeros cuadros, que por ahí los tengo. Tuve la fortuna de que el Museo Amparo de Puebla me comprara como muchos, 8, 9, 10 cuadros de ese periodo, que es mi periodo, digamos, realmente de inicios de la técnica de Vladi. Y por ahí están, es decir, yo que son cuadros que se deben conservar. Yo tengo alguna fotografía, me gustaría mucho volverlos a ver. Y de ahí yo entré en un proceso muy largo, de unos años, que es el que tienen ustedes ahí expuesto en el museo, en el Centro Vladi, donde yo di con bola más o menos de las transparencias y adelgacé un poco los aceites y sobrepuse, y bueno, mis alcances pues ahí están, es decir, ese cuadro es muestra de ello. Eso lo llevé lo más extenso en posibilidades, digamos, de la materia posible. Pinté muchos de esos cuadros. No sé cuántos habrá, pero debe haber muchísimos, 35 cuadros habrá de esos, o más grandes incluso. Desde luego más chicos de todos tamaños. Y esos cuadros los vio Vladi cuando fue a mi exposición Benavente Morales en 1990 en la Plaza Río de Janeiro, que llegó con su esposa, con Isabel, y que vieron los cuadros, y esa fue para mí una ocasión importante, porque yo le pude mostrar a Vladi en dónde andaba, lo que había alcanzado. Antes a su taller, y por ahí tengo fotografías en blanco y negro, para mí muy importantes, en mi propia biografía, en donde yo me llevaba pequeños cuadros a su taller en Cuernavaca, y él con toda franqueza me decía: aplique más plomo, más blanco de plata, sobreponga aceite más denso, utilice así casi como el estro del pintor completamente para cubrir, trazar, ¿sabes? Porque es un procedimiento de una libertad total, que solo la suma genera lo que vimos ahora en Vladi, que tú conoces como conoces, Silvia, y que vimos los alcances de ese color y los alcances de esa materia, que verdaderamente pues es de un peso pesado, de la más alta cultura técnica y de expresión artística pues, que tiene Occidente, que lo es Vladi, ¿no? Glasis es esta opacidad que se da en la coloración, en donde estás en un punto medio. Es lo neutro del color, porque ahí radica justamente que exista la luz en la opacidad, en el negro, es decir, en lo que es la profundidad. Y eso lo va dando esa sobreproducción de materia, que va generando eso que es exclusivamente óptico, ¿no? que es la pintura que tiene un punto medio de coloración que permite la profundidad.
Sí, es como la sustancia intermedia, lo que va generando la densidad de la materia. Y es algo es apasionante, la verdad. A mí me resulta apasionante porque es estrictamente óptico y plástico, lumínico. Entonces, a ciertas horas del día, esa técnica y esos cuadros adquieren un relieve que la verdad estremece, o sea, porque es donde se da uno cuenta que hay un sonido, hay una voz de la materia que llega desde el fondo de la construcción, de ese conocimiento que es justamente contener el tiempo, porque es tiempo contenido toda esa materia. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que permite una observación, mm, una calidad de la materia para que sea profundizada a través del reflejo. Y eso solo y exclusivamente lo da, desde luego, la tradición que Vladi descubrió y que pues, llevó a los alcances que llevó, y ya lo vimos, y que estamos todos tan contentos por haber celebrado a Vladi como se merecía, ¿no? Mira, a raíz de haber visto ahorita a Vladi en San Ildefonso, yo regresé aquí a mi taller en Francia con la convicción total, Silvia, de utilizar ese glacis con toda la densidad que me has dado, con toda la fuerza de la aglutinada de la materia. Y estoy realmente contento con los resultados. Después de 4 meses de estar trabajando, he conocido lo que yo no tenía antes, que es objetivé la densidad, me parece. O sea, la relación que hay entre el color, que es gema porque está construido por sobreposición, y entonces es una reflexión, es la transparencia que está velada e insistida por la insistencia del blanco de metal, ¿no? Que permite justamente que rebote la luz, pero utilizando tierras oscuras, el aceite lo más oscuro posible, cosa que yo siempre había cuidado no hacerlo. Yo siempre he buscado, no sé si un poco para protegerme de la influencia voraz que puede ser Vladi, o también tiene un origen para mí anterior, que yo siempre rehuí del negro por el influjo es que llamo mi padre tirano, de José Clemente Orozco. Y ahora me siento muy contento porque a través de motivado, la verdad, sumamente motivado, a través de la técnica de Vladi, después de tantos años de utilizarla, todos los negros que estoy poniendo ya son míos, son propios, ya no le pertenecen a mi padre tirano. Entonces eso me da muchísimo gusto, y eso fue lo que a mí me ha dado la técnica de Vladi, encontrar mi propio procedimiento para apropiarme de los recursos que ofrece la pintura para hacerlos propios. Es algo muy interesante el Vladi. El color es la emoción, ¿no? Entonces, como Vladi es capaz, o sea, pues digamos, en todos absolutamente los cuadros, pero es capaz de hacer unas sinfonías emocionales con el color que usa, porque lo lleva hasta donde lo lleva. Para mí eso es inexplicable, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo pudo Vladi ver lo que estaba construyendo a lo largo de 15 años de pintar sus cuadros? O sea, es increíble el espacio que él ocupó, ¿no? Realmente un gigante en el sentido más. Y lo fascinante de todo esto es muy difícil que se le comprenda hablar. Y sin embargo ya lo vimos, la exposición que hicieron ustedes, ¿no? En San Ildefonso. La importancia de Vladi realmente es hoy revolucionaria. ¿Por qué? Porque en un momento en donde el mundo ya va de la mano de la inteligencia artificial, Vladi está situado en el procedimiento metódico que genera una certeza inobjetable. Ahí están sus cuadros. Y eso es como un contrapunto, es un peso, ¿no? De frente a nuestro tiempo actual, presente, anclado en el conocimiento más remoto, ¿no? Que existe para
la generación de la imagen. Imagínate la importancia de Vladi. Es realmente muy impresionante. Como si nos diera así Vladi un pedazo de piel de Rembrandt. Es como si nos diera realmente ciertas superficies que son una tela de Tiziano, porque alcanzó eso Vladi. Entonces en esos cuadros lo que estamos viendo es la historia del uso de la materia para hablar de el hombre y su circunstancia, y cómo lo hace Vladi en su tiempo, leyendo todos los antecesores que él tiene presentes para hacer de su trabajo una lectura filosófica de la historia, ¿no? Y bueno, ahí termina el videíto que hicimos con Roberto. Sí, está muy bonito. Es una visión súper poética. Me gustaría decirles que esta obra de Hamlet, de la que él está hablando, el nombre completo es Hamlet, homenaje a Chopin, y pertenece al Museo de Arte de Sinaloa. Esta pieza no fue llevada a San Ildefonso. Es un personaje que se ve desde la parte de abajo caminando y todo el cuerpo es muy rojo y parece que se introduce en el mar. Y bueno, no sé si quieran comentar algo antes de proseguir. ¿Seguimos? Va. Ahora nos vamos a ir con Arturo Lascano. Lo que implica para mi obra el legado de Vladi es fundamental. Vladi me enseñó a ver prácticamente la pintura cuando yo tenía una venda en los ojos y no podía observar las transparencias, ni los colores opacos, ni los colores brillantes. No entendía de matices, no entendía de puentes ópticos, no entendía muchas cosas que ahora me han servido y me han dado toda la capacidad que tengo para poder desarrollar mi obra. Entonces para mí Vladi fue fundamental, fue como mi maestro, mi mejor maestro, el maestro que me enseñó prácticamente a pintar, cuando yo pensé que pintaba pero no sabía nada. De los elementos técnicos que recuerdo y de los momentos más placenteros que yo viví en el estudio de Vladi fue cuando alguna vez llegué a su estudio. El estudio olía a barniz fresco, acaba de barnizar el tapic. Y recuerdo que estaba subido en el andamio poniendo blanco de plomo en pútrido al Jerjes. Percibí que estaba como en un estado alterado y metía el blanco de plomo, lo estaba metiendo con la mano y lo estaba disfrutando de una manera sumamente intensa. No se cercioró que yo estaba a sus espaldas, pero sí yo me di cuenta ahí que él verdaderamente estaba extasiado, estaba conmovido, estaba ensimismado. Era una felicidad absoluta con el color. En ese momento descubrí la tridimensionalidad que él tenía, la tridimensionalidad que te da el blanco de plomo en los colores brillantes. Entendí lo que era el puente óptico, entendí lo que era el volumen y cómo iluminabas un color a partir del pútrido. Esa vez me impresioné muchísimo y me convencí de que el buen manejo del blanco para poder iluminar los colores era fundamental. Eso es lo que más hago en mi pintura, es lo que trato de practicar siempre cada vez que trato de construir un color. Para mí la pintura es mi lenguaje.
como para un músico el sonido, como para un escritor y poeta las letras, la pintura para mí son los materiales. Yo hablo con materiales. Lo que haces en la pintura es ir aplicando los materiales sobre una tela y en realidad ese es tu pensamiento, esas son tus palabras, un rojo, un azul puede ser, también puede ser una transparencia, también puede ser un barniz, también puede ser, eso puede ser parte de esa voz que tú tienes y de ese lenguaje que tú tienes que dar a los demás, es una manera de comunicarte con los demás, pero es a partir de los materiales, eso para mí es la pintura. Gracias a la técnica, gracias al temple óleo, gracias a las transparencias, gracias a los puentes ópticos, eso me ha permitido llegar a poder transmitir la emoción que siento con lo que veo en la naturaleza, de lo que veo en la naturaleza. Para mí es muy importante la técnica. Para mí es un acto de meditación, para mí es un acto de contemplación. Pues definitivamente yo creo que el Tatik fue la obra de las obras que más me impactó, porque además lo viví desde que lo estaba pintando en ciernes. Entonces para mí fue bien importante ver el proceso, entender la complejidad de la pintura, sobre todo en el rostro, sobre todo en su mano, sobre todo en esa capacidad técnica que tenía Vladi con ese cuadro, que se me hace uno de los cuadros más excelsos, pictóricamente hablando de él. ¿Y por qué transformó mi mirada ese cuadro? Porque fue una aventura ver desde cómo era la imprimatura, desde cómo iba metiendo el blanco de plomo, desde cómo ese blanco de plomo sostenía un rojo que flotaba encima de un ocre, cómo se iba construyendo la carne del rostro y a base de transparencias de temples, cómo se iluminaba con el óleo y cómo al final esas combinaciones y todo ese universo de colores transparentes formaban una carne viva, formaban un rostro impresionante. Ahí entendí lo que es la pintura a base de temple óleo, y ahí entendí el puente óptico, y ahí entendí que los colores se construyen y no se ponen directamente, sino que cada color tiene la capacidad de flotar uno sobre el otro, donde hay un abismo entre una sombra, donde hay luz también en una sombra. Ahí entendí que las sombras tienen luz, que no puedes poner tú una sombra directa porque se aplana el color, tienes que construir la sombra también. Entonces ese fue uno de los procesos más importantes y fue gracias a ese cuadro que yo entendí muchas cosas. Pues esa fue la participación de Arturo. Es muy bonito el video porque en realidad hizo un esfuerzo sobrehumano por poderme mandar esto. Había muy mala señal, él está haciendo pintura escénica ahorita en Colombia y ha participado pues se dedica a la pintura escénica, además de hacer esta pintura técnica veneciana, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho porque podemos verlo como pintor, si se dan cuenta, no está completamente en lo que está haciendo y es muy bonito. Pues ahora sí, vamos a seguir con Gabriel Prida. Me gustaría, en lo que vas hablando, voy a ir buscando unas imágenes. Hola, buenas noches. Yo prácticamente suelo ser tan disperso y, digamos, tan poco concentrado que sí me escribí un speech, ¿no? Hace rato, ¿no? Yo no quise, digamos, describir la experiencia, lo mucho o poco que nos conocimos o lo mucho o poco que pudo hablar y aportarme personalmente desde lo anecdótico, sino traté de pensar
que verdaderamente creo, muy personalmente, que es un aporte total del personaje y la pintura de Vladi, ¿no? Para mí al menos, ¿no? Leeré mi acordeón. Mi intervención es totalmente basada en experiencias e interpretaciones muy personales acerca de Vladi, su técnica y su intención pictórica, y de ninguna manera busca establecer verdades ni reglas al respecto. Es más un mito individual o una lógica sui generis construida desde la nebulosa de la memoria y muchas veces no sobre lo que es, sino lo que he querido que sea. Lo que se entiende y se reitera a menudo acerca de la obsesión, por así decirlo, de Vladi por la técnica pictórica y su rigidez, está lejos de presentarse como un paradigma como se piensa. Es al contrario una total paradoja. Vladi mismo decía que se creía que él solo estaba interesado en la técnica y su pureza, pero explicaba que solo era porque visiblemente era un tema no superado por los pintores modernos. Si supieran pintar, yo jamás hablaría de ello, decía. El sentido alquímico de la pintura en el estricto significado, al que se refería, creo yo también, va más allá de lo técnico, en tanto la regla, en tanto lo comprobable, ¿no? Era, por el contrario, un conocimiento del ser a través de la pintura y sus materiales como disciplina, como lenguaje. Una transmutación o metamorfosis totalmente metafísica, el ser y la materia afectándose mutuamente, más una simbiosis dialéctica que un dominio vertical hombre-materia propio de la perspectiva positivista. El término lógica material, como él nombraba el manejo técnico de los medios pictóricos, engloba lo primordial de esta idea. No es la regla de un libro o un artista, un restaurador o estudioso o vaca sagrada, sino la lógica de la materia per se, cómo se comporta, cómo convive entre sí, dependiendo de sus características más puras. ¿Qué son y de dónde vienen los elementos utilizados? Y así poder ajustar o inclusive experimentar otras posibilidades desde esa lógica. Es una manera de obtener verdadera libertad creativa, eliminando en lo posible las reacciones negativas de los materiales y potenciando los deseos estéticos propios e irrepetibles de cada artista. La paradoja se demuestra en tanto el propio Vladi se permitía experimentos y licencias técnicas que no encajarían con la visión de quien solo lo reduce a un demagogo renacentista, promotor de lo bien hecho monolítico. Su técnica y su visión estaban absolutamente ligadas a la óptica y al disfrute lúdico erótico del quehacer pictórico. De igual modo, la paradoja reina en su iconografía, que deambula entre terribles reyes persas con tacones, hombres con cabeza de balón de fútbol que cabecean su propia cabeza, o Fidel Castro montando en reversa un dinosaurio. Es decir, Vladi corría entre los temas más complejos desde un punto de vista teórico, filosófico, político, como la historia, la violencia, el hambre, la guerra y las revoluciones de toda índole, la estupidez humana y su propia historia de paria en el exilio, la persecución o la locura de su madre, cargado de sarcasmo, de humor negro, de contradicción. Como entre lo pétreo y lo fluido, lo material y lo espiritual, lo caótico y lo freudiano, católico y lo freudiano, la tragedia shakespeariana o el superhombre, Dionisio, Eros o Quetzalcóatl, etc. Todo en él, a mi manera de ver, es paradoja. Por tanto, posibilidades, camino abierto. Vladi nos dejó una obra total gracias a eso, a la lectura múltiple, a la que se personaliza, que no adoctrina, que se ofrece a cada quien y cómo nos dejamos tocar y si deseamos abrir los ojos para soñar. Digamos, solo para redondear la idea, a mi parecer, su reiteración técnica era para que el pintor se responsabilizara de que lo que está manejando no le pertenece, sino él le pertenece de la misma manera. Digamos, hay esa simbiosis, hay dos personajes, en este caso materia y humano, que se complementan y se afectan mutuamente y generan ese punto alquímico donde todos se convierten en una tercera cosa, ¿no? Más allá de un adoctrinamiento o de este viejo regañón que hablaba todo el tiempo sobre eso, creo que la idea es mucho más profunda y mucho más humanista en el sentido de vivir la pintura como
un lenguaje y como una posibilidad de elevar el ser a otro nivel. Creo yo, eso es, bueno, digamos, es una idea muy general de lo que yo considero de lo que es Vladi, más allá, digamos, de lo anecdótico o lo específico de su historia alrededor de nosotros. Y es muy normal, digamos, y es muy visible en tanto la obra de las personas que lo rodeamos es muy particular, ¿no? Habemos unos que nos parecemos más o menos a como decía Roberto, es como tirano, ¿no? Porque es muy aplastante de repente su influencia, pero justamente se ha sabido de las personas que lo han rodeado personalizar y lograr sacar de ahí un lenguaje muy individual, ¿no? Entonces, en tanto es eso, o sea, es una posibilidad más que un absoluto categórico, la cuestión técnica digamos, en la idea de Vladi, para mi manera de ver. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. De hecho, esto que menciona sobre la búsqueda de esta transformación individual, la podemos rastrear en las libretas de Vladi. O sea, hay una que menciona algo así como: me gustaría pintar un cuadro todos los días y que estos me transformen, ¿no? Y hay otros en donde menciona que cada vez que pone una capa, lo que está transformándose es su interior, ¿no? Entonces, pues yo también defiendo esta idea porque me parece muy convincente. También les voy a leer un cachitito de El abrir los ojos para soñar. Dice: a diferencia del sentido común, la pintura expresa sentidos extraordinarios, procede de raigambre alquimística. Si la alquimia se diferencia en ciencias más precisas, en la pintura, la alquimia es aquella instancia de iniciación, donde nuevas separaciones y nuevas revelaciones sucederán, como en el sinfín de glosas científicas y conceptuales, verbigracia, el átomo, la semántica, etc. A diferencia de las abstracciones matemáticas, en la pintura, el orden de los factores variará el producto, lo identifica. El cuadro mismo perdió su raigambre propia, y de esto, oh Paz, debería hablar con mayor prudencia, Octavio Paz, pero con su gran paz se lo coma. Ya vendrán otros, ya vienen, ya están aquí. Muchas gracias. Pues ahora nos vamos a ir con Octavio Moctezuma. Muchas gracias. No, pues buenas noches. ¿Me oyen bien? ¿No? Tengo que hacer algo. ¿Ahí? ¿Ahí está mejor? Ah, ok. O igual. Sí, bueno, me voy a recargar en la mesa y así yo creo que siempre puede estar. No, yo creo que sí funciona, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para mí pues, es realmente muy importante personalmente estar aquí en el Centro Vladi, exponiendo y hablando sobre Vladi. Y lo primero que me viene a la mente es algo que decía Vladi en relación a lo que es pensar con la pintura, pensar con el lienzo, porque decía que el primer pintor que en México había pensado con la pintura sobre la tela había sido Wolfgang Paalen. Y Wolfgang Paalen es un personaje que para mí resulta muy interesante en el medio mexicano porque forma parte del círculo de las surrealistas, junto con Leonora Carrington, Remedios Varo y Alice Rajón, que vivieron, digamos, tuvieron en los años que habrá sido de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, una vida pues más bien marginal dentro del ambiente de la cultura mexicana, pero fueron personas con las cuales Vladi se relacionó cuando llegó aquí. Y esta idea de pensar con la pintura, con la materia, con la materialidad, es algo que posiblemente quien lo sembró en el grupo de los surrealistas sobre todo fue Max Ernst, que se autodefinía como un pintor experimentalista. Y creo que Vladi tenía también este espíritu,
no sé si era por los surrealistas como tal, pero bueno, los había conocido, de explorar a través de los mismos materiales o de la misma materialidad, como se dice ahora, de los procesos pictóricos, digamos, su propia poética, porque finalmente, digamos, una de las etimologías de la palabra poesía es la materialización de una idea, ¿no? Y digamos que generalmente, como se construye una pintura, es que primero se piensa, se elabora un boceto, se construye todo el dibujo y después se pinta, ¿no? En cambio, hay pintores que a lo largo de la historia han trabajado, por decirlo así, al revés. Uno de ellos podría ser Picasso, que ahora, bueno, pues es creo que su aniversario de 50 años de fallecimiento, una cosa así. Entonces me invitaron a participar en un rollo sobre eso. Y bueno, Picasso es un pintor que, por ejemplo, es muy claro que él trabaja a la manera, digamos, de los surrealistas, de Wolfgang Paalen, incluso de los expresionistas abstractos como Jackson Pollock, etcétera, etcétera, que van pensando en la medida de que van pintando, ¿no? Ahora, Vladi pasa por muchas etapas. Para Vladi no nada más es esta etapa del temple y el óleo. Vladi viene de una pintura también directa, tiene además un periodo que a mí se me hace muy interesante, que es bastante abstracto y al cual pertenecen el mecanismo carcelario, el subyacente, y cuadros incluso muy, muy abstractos. Se utilizaba una gran cantidad de óleo puro prácticamente, y lo que hacía era untarlo y se ve claramente todo el arrastre que hace la brocha. Y él mencionaba que en estos cuadros era cuando había tenido una especie de epifanía por el brillo que dejaba el óleo en la superficie, esta luz que refleja en los surcos en esta materia, y que ahí fue donde empezó a meterse más en cuestiones de técnica, ¿no? Después pasa a otro periodo en donde utiliza el acrílico, vive en Estados Unidos, utiliza incluso materiales de carga como piedra pómez y cosas por el estilo. A este periodo, digamos, hasta cierto punto de transición, ya cuando empieza a utilizar el temple y el óleo, pertenece el cuadro de Viena 19 y digamos que a mediados de los 70 es cuando ya entra a trabajar con estas técnicas. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué se interesó tanto en estas técnicas? Yo creo que sí, por un lado está toda esta intención del color, etcétera, etcétera, pero sobre todo porque esta técnica le permitía a Vladi sobrepintar y modificar una y otra vez la pintura, ¿no? Y esto tiene que ver con, es como si en un proceso de escritura podemos escribir una y otra vez el mismo texto. Y es lo que hace James Joyce en el Finnegan's Wake, es decir, lo reescribe y todo el tiempo está cambiando. Finalmente la idea es la misma, la repite, pero siempre va a utilizar diferentes palabras, y esto es de alguna manera lo que hace Vladi, pues con muchísimos cuadros, quizás uno de los que sufrió más cambios en todas sus etapas. Es, bueno, no solamente el Jerjes, porque bueno, yo lo conocí cuando apenas era un caballo, pero también está un cuadro que yo vi en la Escuela de los Verdugos, que cuando yo lo viera muy, muy diferente a como está ahora expuesto, ¿no? Y bueno, esto también tiene que ver con el cuento, que además a él le encantaba el cuento o la novela corta de Balzac sobre la obra de arte interminable, ¿cómo se llama? Bueno, sí, en donde el pintor Frauenhofer pinta y pinta y nunca puede acabar el cuadro, ¿no? Es esta pasión de la pintura, y también hay una novela de un pintor que también tiene esta pasión por pintar todo el tiempo, que es Boca de Caballo, que hay incluso una película, y que también era una historia que le gustaba mucho a Vladi, ¿no? Entonces, en esta forma de pensar a través de los materiales, de pensar con los materiales, de trabajar con lo que hay en el lienzo, son procesos que de alguna u otra manera tienen mucho que ver con una actitud mucho más contemporánea,
De hecho, hablando, digamos, mencionando a James Joyce, él es el que acuña esta frase, precisamente cuando hablaba de la escritura del Finnegan's Wake, no quería decir el título, decía, se trata de una obra en proceso, se ha vuelto ya un lugar común en el arte contemporáneo por lo mismo, pero creo que también la obra de Vladi hay que entenderla como una obra en proceso. En realidad sus cuadros no están terminados, son cuadros que se pueden prolongar a lo largo, vamos, por él, si estaría vivo ahorita, los continuaría trabajando, ¿no? Y todo eso también implica una actitud en buena medida experimentalista, que es un poco lo que yo recogí, por decirlo de alguna manera, de esta forma de trabajar. Los cuadros que estoy presentando aquí son temple y óleo, pero ya están llevados, digamos, en otras direcciones, en donde, digamos, que el color y el temple no forman una unidad, forman, digamos, estos puentes cromáticos entre una y otra, hay una especie de disociación, y además pues estoy aplicando otros aspectos que tienen que ver con manejos de una mayor cantidad de aleatoriedad y cosas por el estilo, que son también parte de lo que podríamos llamar una cierta tradición de la pintura del siglo XX, porque, por ejemplo, a Vladi le interesaba mucho Cézanne, era un pintor que a él lo inquietaba, porque, bueno, siempre que yo le decía, él hablaba mucho de, bueno, Rubens, Tiziano, etcétera, etcétera, yo le decía, bueno, ¿y Cézanne? Y decía, bueno, Cézanne, sí, pero no. Y Cézanne es un pintor seminal dentro de la pintura del siglo XX. Gracias a él se originan tres movimientos muy importantes, que son el cubismo, el dadaísmo y el futurismo. Por esa razón yo hice, bueno, aquí estoy presentando un boceto, porque también hubo un momento en donde a Vladi le interesaba mucho Rubens. Rubens es un pintor que, por un lado, pertenece a la tradición flamenca del norte de Europa, estudia en Italia y también, como se volvió un diplomático en algún momento, fue a España y conoció a Velázquez. Entonces, es un pintor que conecta todos estos puntos en Europa. Y digamos que él llega a perfeccionar la técnica, quizás es el que mejor llega en su momento a dominar la técnica mixta, ¿no? Y él lo que hacía en esas épocas, Vladi preparaba las tablas como lo hacía Rubens, es decir, ponía una capa con una preparación de cola, pero le añadía algo de color y hacía un esgrafiado Rubens. Y después, una vez esto seco, hacía un boceto, se supone que se levantaba temprano en la mañana, trabajaba con temple, le daba unas capitas de óleo y bueno, después se iba a andar en caballo mientras sus ayudantes hacían todo lo demás, regresaba, corregía y bueno, así era más o menos como se la llevaba. Era un pintor de corte, uno de los pintores quizás más ricos en su momento, y quizás, bueno, la sala central del Louvre está dedicada a María de Médicis, al ciclo de María de Médicis pintado por Rubens. A mí no es un pintor que me guste desde el punto estilístico. Entonces, la tabla que está aquí es una Madame Cézanne, porque yo lo que quería con ese ejercicio era trabajar con la técnica de Rubens una pintura de Cézanne, porque Cézanne es quizás el único pintor que hasta ahora, o hasta donde yo sé, que ha pintado como percibimos, ¿no? O sea, nuestros ojos, cuando vemos un objeto, lo que hacen nuestros ojos es centrarse en ese objeto y todo lo demás lo vemos borroso. Toda la visión periférica es borrosa y no nada más es borrosa, sino que vemos doble, ¿no? Entonces, Cézanne concentraba su mirada en un punto muy específico, preparaba el color de la paleta y ponía ahí un poco de color de acuerdo a eso, y luego se iba a otra parte del lienzo y hacía lo mismo. De tal manera que si nosotros concentramos nuestra mirada en una pincelada de Cézanne, vemos cómo todo adquiere una tridimensionalidad. Y si nos movemos hacia otra pincelada y hacemos lo mismo,
el cuadro tiene otra tridimensionalidad, que es justamente lo que sucede cuando continuamente estamos, por decirlo de alguna manera, escaneando una naturaleza muerta o un paisaje, ¿no? Y es decir, todo el tiempo nuestra visión hace que cuando estamos percibiendo una escena, tenemos múltiples puntos de fuga, que es lo que sucede en una pintura de Cézanne, y esto pues, fue lo que de alguna manera llevó al cubismo y a toda una serie de consideraciones por el estilo, ¿no? Entonces, todo eso lo sabía Vladi. Vladi admiraba a Cézanne, pero al mismo tiempo le generaba un cierto conflicto con la tradición renacentista. Pero si nosotros observamos a Vladi, pues en realidad en Vladi no hay puntos, hay muchos puntos de fuga. En realidad todas las figuras tienen diferentes proporciones, no unifica composiciones a la manera renacentista, es decir, como que todo eso está metido en la forma en que Vladi trabaja, ¿no? Entonces Vladi en realidad es, como le he dicho a Silvia en repetidas ocasiones, es un pintor culterano que reúne muchísimas tradiciones. No es nada más esta tradición como se quiere ver, única y exclusivamente con su última fase, que tiene que ver con el barroco, la pintura del siglo XVII, Tiziano, sino que en realidad él tuvo contacto también con pintores del expresionismo abstracto, le interesaban, le gustaba de Kooning mucho, por ejemplo, y eso se nota en varias de sus fases. Conocía a Rothko, también Rothko le movía el piso en esos aspectos. Lo que sí podemos decir es que Vladi era un pintor, ante todo, que tenía que percibía, vamos, su visión era muy fenomenológica, ¿no? Fenomenológica. Es decir, era un pintor para el cual lo importante era cómo se percibe la pintura, cómo nuestra mente percibe esa pintura, cómo nuestra mente construye esa pintura y cómo todo esto se va relacionando con la materia y cómo la materia descompone la luz, porque por medio de la técnica mixta lo que sucede es que cuando entra la luz, hay una luz que viene del fondo, que está en la imprimatura, que rebota desde allá, que de alguna manera hay procesos de refracción y de reflexión. Por eso se dan estos fenómenos de gemas, es decir, el color se rompe, se quiebra y se generan grises que en realidad uno no pone ahí, sino que más bien se producen por toda esta serie de capas que están ahí actuando y que varía mucho con la iluminación, además, es otra parte muy, muy importante. Y Vladi, pues en realidad rescata todo eso. Y está en contra, por decirlo de alguna manera, de esta simplificación que se hace de la pintura hoy en día, gracias a los productos comerciales que al parecer simplificarían mucho toda esta serie de todos estos procesos que en realidad forman parte de una sabiduría que sí se ha perdido mucho, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias, Octavio, qué hermoso. Bueno, primero cuéntanos, ¿a dónde te invitaron de qué de Picasso? Invítanos. Bueno, es un proyecto que, bueno, todavía está creo que en proceso, ¿no? Pero yo no había, digo, a Picasso, a ver, Picasso, quien me introdujo a Picasso fue en buena medida Carlos Orozco Romero. A él le interesaba mucho, le gustaba, Carlos Orozco Romero tuvo un periodo, por decirlo así, cubista, y bueno, durante mucho tiempo, pues para mí fue cuando era pues, adolescente, Picasso estaba vivo, se hablaba mucho de él, y entonces era un pintor que estaba muy presente en el medio, ¿no? Y durante mucho tiempo pues, lo olvidé, por decirlo de alguna manera, y ahora me doy cuenta que Picasso va construyendo por planos, va construyendo también
por estos procesos de ir jugando con las capas, sobreponiéndolas, deja transparencias, deja pues, que pasen cosas, juega con el accidente, construye y reconstruye, a veces deja secar, a veces trabaja de fresco sobre fresco. En fin, no es un pintor fácil. Creo que también, o sea, tiene esto de que va pensando con los mismos materiales y con las formas, y creo que es precisamente lo que lo hace muy, muy interesante, ¿no? En algún momento también hay por ahí una conversación de Vladi, en donde habla de que habría que pintar un Picasso con la técnica veneciana. Es un poco lo que lo que de alguna manera intenté en la pieza que trabajé en este sentido. Yo ahorita no estoy trabajando tanto con temple de óleo, estoy trabajando con emulsión de cera, que es otro tipo de temple, distinto, es más pastoso, pero al mismo tiempo es más transparente, en fin, que también es algo a lo cual me introdujo Vladi lo conocía, que además la receta es un poco como de brujería, porque para fabricarlo se requiere 1 litro de agua de lluvia, 100 gramos de cera de abejas y 40 gramos de asta de ciervo. Qué bonito. ¿Eso del agua de lluvia qué es? ¿No tienes agua de lluvia? ¿No lo puedes hacer? Bueno, el agua de lluvia es para que sea limpia, para que no tenga otros sólidos que interfieran con la reacción, ¿no? Y la asta de ciervo, pues hoy se considera, pues es bicarbonato de amonio, no tiene mayor chiste, pero bueno, en aquellas épocas, pues era así, se usaba asta de ciervo. Bueno, hay algo que igual me gustaría resaltar de lo que dijo Octavio, que tiene que ver con estas múltiples etapas, y que más bien me gustaría que quienes están aquí también pensaran cómo esto incidía en la técnica veneciana, ¿no? Porque si bien es esta última etapa, ¿no?, y se piensa como de manera purista, también hay un diálogo muy interesante entre materiales modernos, materiales más fabricados de manera manual, y entonces también los resultados ópticos de esta última etapa tienen que ver con toda esta experimentación. Incluso, pues, mencionabas a Palen, ¿no? Y pues yo de inmediato pienso en esta parte de la biblioteca en la que quema, ¿no?, el muro. A ver, si quieres, cuéntanos. Sí, bueno, Palen tiene unas pinturas hechas con humo, y hay una parte de la biblioteca en donde Vladi hace prácticamente lo mismo, ¿no? Pinta con humo, pero hablando también, o sea, un poco también de los pigmentos, porque se habla mucho del blanco de plomo, que ahorita ya es muy difícil de conseguir, se considera tóxico, ya no lo fabrican, ya nada más, o sea, hay que estar viendo de dónde se puede importar y demás. Ahorita hay un fabricante en México que lo consiguen, pero ya no es tóxico y por lo tanto ya no se emplea. Hay otros blancos que se utilizan, como el óxido, como el dióxido de titanio, que no es tan sólido, a lo mejor no es tan luminoso, pero tiene pues es también un blanco bastante bueno, por decirlo así, pero también hay otra serie de pigmentos que ya no se emplean o ya no se consiguen, porque digamos que parte de las técnicas estas de ir dividiendo en capas e ir metiendo barnices en medio, era para evitar ciertas reacciones, porque el blanco de plomo reacciona con otros pigmentos, como por ejemplo el cinabrio, que es sulfato de mercurio, que es el bermellón auténtico. Entonces, para evitar que se ennegreciera, pues primero se ponía el blanco de plata, después se ponía una capa de barniz y después el cinabrio, lo mismo con el acetato de cobre, que es el cardenillo, que es un verde, también son colores que reaccionan mucho. Hoy en día hay muchísimos pigmentos que no se conocían antes, que son incluso más chillones, ya se están incluso produciendo pigmentos que se consideran bastante permanentes y que son hasta fosforescentes, por ejemplo, y a los fabricantes, como les preocupa que estos colores
al mezclarlos no se ennegrezcan. Ahora se pueden hacer mezclas que antes no, entonces se pueden combinar pues, pigmentos de manera ahora incluso pues, mucho más complicada, pues, ¿no? De hecho, yo a veces trabajo con lo que yo llamo lodos, que son así mezclas de todos los colores que dan grises, y esto me ha llevado a algo que, bueno, que a mí me interesa bastante, porque el temple es un líquido complejo, es un líquido que está hecho, por un lado tiene una fase acuosa y por otro lado tiene una fase grasa. Entonces, una de las cosas que me di cuenta es que cuando tengo un temple que tiene, por ejemplo, óxido de cromo y tiene violeta de dioxazine, de dioxazine, ¿no? El dioxazine es un pigmento graso, es un pigmento sintético que no existía antes, que además Vladi también lo usaba, y lo usaba incluso en el fresco, por ejemplo. Cuando uso esta mezcla con el temple, si lo pongo muy suave queda verde, bueno, y cuando se frota más en el lienzo aparece el morado. Y esto es porque el verde se queda en la fase acuosa y el violeta se queda en la parte grasa. Entonces, dependiendo de la presión que se ejerza, pues va a ser el color que aparezca, y eso es muy interesante para uno como pintor, porque además en medio también se da un gris entre el verde y el violeta, porque con una sola mezcla de pintura pues uno puede, dependiendo de la presión, ir trabajando diferentes colores, diferentes tonalidades, y esto también sucede con el azul de Prusia y los rojos óxidos de fierro, por ejemplo. Entonces todo esto pues son técnicas que yo siento que Vladi lo intuía en algún momento determinado, pero no lo exploró totalmente. Y bueno, esto también tiene que ver porque hay otras investigaciones, hay un dossier del Instituto Derner, en donde ya analizan incluso a nivel molecular y le meten ciencia, por decirlo de alguna manera, y mecánica de fluidos al temple, y analizan todos estos factores. Algo que, por ejemplo, decía Roberto o Arturo, no me acuerdo bien, que decía que era muy importante las capas de secado, por ejemplo, respetarlas, porque, bueno, cuando se trabaja sobre todo en fresco, en semifresco, se pueden generar ciertas cuarteaduras. Tengo una pieza en donde todos los días le añadía una capa diferente de temple y sin embargo pues no le ha pasado nada, es totalmente estable. Yo no sé qué tiene el huevo, que es un material realmente muy noble, tiene una permanencia impresionante, y cuando se utiliza con los aceites, con el aceite de linaza y otro tipo de aceites, pues dan una mezcla sumamente estable, ¿no? Entonces, son realmente materiales que en muchos aspectos incluso superan a los acrílicos, porque hay toda una discusión. Siqueiros pensaba que las pinturas industriales iban a tener una permanencia mayor que las tradicionales. Se ha demostrado que no. Los acrílicos tienen ciertos problemas de conservación, son más vulnerables a los rayos ultravioleta, son electrostáticos, entonces absorben mucho el polvo, son difíciles de pintar, de limpiar, porque tienen además una serie de aditivos que para que sean fácilmente, para que se pueda trabajar como pintura, se les ponen aditivos que están ahí, que se pueden disolver en agua, en fin, tienen ese tipo de cosas. Han mejorado mucho, sin embargo, yo sí creo que por alguna razón que no me explico todavía, quizás las pinturas que tienen mejor conservación son las hechas sobre todo con temple. Okay. Muy bien, palabra de pintor. Vladi tenía razón. Pues vamos con hay Triana. que echarle huevos a la pintura. Que claro. Bueno, vamos con Triana Pareira, por favor. Ay. Pues bueno, hola a todos, buenas noches.
Bueno, primero que nada, pues quiero decirles que estoy muy contenta de haberlos escuchado a todos. Me pone muy nerviosa a veces hablar en público, pero igualmente creo que cuando se habla de pintura y escuchando tanta experiencia y en el quehacer, creo que es algo súper rico, porque por lo menos a personas como yo, que no tengo como tanta trayectoria, ¿no? Pero que estoy en este quehacer constante, pues me ayuda muchísimo como a como estructurar también desde donde yo quiero seguir trabajando, ¿no? Hablando de Vladi, yo conocí el trabajo de Vladi primero desde el dibujo. Cuando una vez me acuerdo que vine a este centro y me regalaron un libro de los dibujos eróticos de Vladi. Entonces me acuerdo que pues ya llegué a mi casa así como estas imágenes, ¿no? Que se quedan plasmadas en la cabeza. Pues eso me pasó con esos dibujos, porque al mismo tiempo yo notaba que eran dibujos muy expresivos, pero al mismo tiempo súper cuidados, ¿no? O sea, que yo podía ver como calidades enormes de línea, de manchas, de intensidad, así, pero al mismo tiempo como que sabía perfectamente dónde iba como cada pues lo que quería poner, pues, ¿no? O sea, como que no sé, me gustaron mucho y se me quedaron en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en ese tiempo estaba siendo grabado y pues recuerdo que se volvió una referencia muy inmediata, ¿no? Porque aparte, pues ya teniendo el libro en mi casa, pues era fácil acercarme a eso, ¿no? Y bueno, pues después de un tiempo, yo la verdad es que pues no conocí a Vladi personalmente, pero me encanta como escuchar estas anécdotas y experiencias que muchos artistas que están aquí pues pudieron tener con él, porque pues desde mi perspectiva, pues todo lo que se deja, o sea, todo lo que se hace como disciplina artística en el quehacer y demás, pues si no se comparte generación tras generación, pues se olvida, ¿no? Entonces, pues en este caso puede ser que, pues desde Vladi viendo a Tiziano y a todos estos maestros italianos que eran así como su obsesión y que estuvo trabajando durante mucho tiempo, en algún lado leí que hasta los 70 años fue cuando logró realmente como encontrar lo que estaba buscando en texturas, ¿no? Y demás. Este es un trabajo que lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, esta pretensión de creer que ya de repente te levantaste un día y bueno, voy a agarrar un lienzo y a ver qué sale, y entonces ya me convertí en pintor en 2 meses, ¿no? Porque vi tutoriales de YouTube, pues no, o sea, es justo como esta falta de responsabilidad de la que se hablaba, ¿no? O sea, esto de el compromiso que yo tengo con el trabajo, el compromiso que yo tengo con lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, tanto como desde lo matérico hasta lo que vivo, la idea, cómo lo voy a desarrollar, cómo voy a hacer que se vuelva uno solo y que muchas veces ni siquiera dentro del proceso tengo que estar consciente de ello, ¿no? O sea, como que se va formando solo. Y pues me parece algo bien interesante y que rescato muchísimo de toda esta plática, porque al final, pues las técnicas están, ¿no? Las técnicas existen, pero también creo que a lo largo de la vida, o por lo menos ese es como, a lo largo de la vida, yo también voy haciendo esa técnica mía, propia, ¿no? Porque al final es como, bueno, pues igual y aquí dice que tiene que llevar tantas cantidades, pero a mí, para lo que yo quiero lograr, necesito que lleve esto y esto. Y entonces en la experimentación es donde voy conociendo y voy construyendo también mi propia voz, ¿no? Con base en lo que ya voy recogiendo en el camino, ¿no? Entonces, pues lamentablemente, pues yo no conocía a Vladi personalmente, ¿no? Pero creo que tampoco muchas veces es necesario, porque así como él también no conoció a Tiziano, ¿no? O no conoció a
Cézanne, ¿no? De que hablaban ahora, pues fue como buscando, ¿no? De qué manera acercarse a ello y sin embargo también usó eso desde un lenguaje propio. Y eso es lo interesante, ¿no? O sea, eso es lo que, no sé si interesante, pero yo creo que eso es como lo rico, pues. O sea, no no como que nada más agarrar, pues no querer copiar, pues, ¿no? O sea, al final creo que cada uno de los maestros nos dan unas guías, ¿no? Y nosotros a partir de la experiencia y del trabajo mismo, pues vamos creando lo nuestro. Y la verdad es que hasta me parece conmovedor que hoy estemos hablando de Vladi tal cual, a través de muchos ojos, ¿no? Y cómo una sola persona, que en este caso es Vladi, pues ha dado tanto en diferentes seres humanos que hoy estamos aquí sentados platicando acerca de él y de cómo ha influido en nuestra obra desde sus propias influencias, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, yo la verdad, de escucharlos decía, pues ya como que vámonos a... Sí, la verdad, yo quiero recoger agua de lluvia, ¿no? Pero es el momento. Sí, entonces no sé, pues muchas gracias. Ay, pues muchas gracias. Estimado público, ¿quieren preguntarnos algo? Siento que es tan vasto finalmente lo que se puede escudriñar, analizar o volver a ver acerca de las técnicas y los materiales que ya ¿Qué es el micrófono? el tema de iconografía quedó un poquito al lado, ¿no? Digamos que también puede ser para otra sesión y todo. Pero a mí lo que me inquieta mucho en algún momento, cuando los oigo hablar, expresarse, y en otros momentos, sobre todo a los pintores, dicen, es que ese cuadro no lo terminó, sí, lo dejó al medias. A mí lo que más me impresiona, por ejemplo, de distintos cuadros, este tríptico es increíble, porque ¿por qué elige sí terminar los rostros, por ejemplo? Que los rostros, el rostro de Trotsky y de su esposa sí estén completamente acabados, o sea, que sientas que es la piel la que estás casi tocando, y sin embargo allá los nopales apenas parecen dibujarse o esbozarse, ¿no? Como que también hay, como creo, pues ese lenguaje filosófico de la mezcla pictórica, iconográfica y todo con lo que estaba diciendo. O sea, por algo hay cosas, por algo achorreados, pues, por algo hay dentro de la biblioteca es lo mismo, ¿no? Toda esa cosa que borrachera de color para mí fue la primera vez que no podía quitármela de encima. Así como dices, en sueños, en esto de que estás en la obsesión de todas esas líneas unas que no entiendes, que te llevan a otras cosas, ¿no? Yo he visto, no sé, 1000 veces Las hijas de Lot y claro, cada reproducción que hace te da unas nuevas cosas, pero siempre es un erotismo que no es, bueno, parece ser explícito, pero no lo es, porque tiene muchas presencias, pues. No sé qué me puedan decir de esta intención, pues, de dejar las cosas en esos distintos procesos, ¿no? Porque no creo definitivamente, quizás en algunos sí, pero no creo que haya sido casual. Bueno, voy a empezar y ahorita les doy la palabra. Es que creo que esto que mencionabas de Balzac, de la obra de arte desconocida, tiene mucho que ver. O sea, la pintura, como este proceso, creo que, pregúntales a los pintores, ¿no? ¿Cuándo acabas un cuadro? Es algo quizás muy difícil de definir en realidad, ¿no? ¿Cuándo terminas una coreografía? ¿Cuándo, no? No es tan sencillo. Entonces, creo que ese libro de manera particular sí marcó mucho a Vladi. También se encuentra en el interior de las libretas referencias a esta novelita, cuentito preciosísimo. Y
Pues está, sí, o sea, lo encuentras en las obras completas, pero es muy, muy fácil de encontrar. Ajá. Sí, entonces, bueno, pues si quieren, ¿qué piensan sobre esta cosa del terminar? Bueno, yo particularmente, en el caso específico que menciona Dulce sobre el Trotsky, por qué Trotsky o los rostros de ellos son mucho más cargados de pintura que todo lo demás. En mi interpretación fenomenológica, creo que todo lo demás era más sencillo de resolver que eso. No creo, digamos desde mi perspectiva, que haya sido algo intencional, sino más bien está reiterado. Y le ponía, y no le gustaba, y cambiaba, y le ponía más, y etcétera, y pensó, y pensó, y pensó muchísimo más el carácter de los personajes y las expresiones y la iluminación y la materia de específicamente ese tramo que eso, como dices, el nopal de la ventana, ¿no? Que es así como un acuarelazo muy fugaz, ¿no? A mi manera de ver, creo que más es una cuestión de proceso y de búsqueda de algo incierto que algo que haya, digamos, como considerado con anticipación, ¿no? A mi manera de ver, creo que es algo así, ¿no? Respecto a abandonar las obras, porque creo que es Picasso el que dice que no se terminan sino se abandonan. Creo que es eso, es como que de repente hay un momento en el que ya, ¿no? Como que uno decide dejar ahí, ¿no? Las ideas pueden seguir fluyendo y entre más trabajas, más ideas te puede dar. Vladi mismo decía, ¿no? Que escucha el cuadro, escuche qué le dice, ¿no? Porque obviamente uno ya no tiene más ideas, ¿no? Y el cuadro sí las tiene, ¿no? Como también creo que decía Braque, ¿no? De que la técnica corrige a la idea, ¿no? O sea, ese sentido de te puede hablar si uno se, digamos, si uno se presta a escuchar, ¿no? Entonces, pero creo que hay un momento en el que ya uno ya no puede escuchar más o ya, digamos, se embota y ya no puede resultar más y ya es como de, bueno, hasta aquí llegó tan, y todas las demás ideas que pueden surgir, sería de repente medio estéril quererlas aplicar todas en el mismo lienzo, ¿no? Entonces, igual es como, hay ideas nuevas, hay ideas que pueden modificarse, pero pues ya igual uno brinca a hacerlas en otro espacio, ¿no? Creo yo. Sí, bueno, hablando específicamente de Viena 19, ese es un cuadro de transición técnica, ¿no? Y los rostros de Natalia y de Trotsky están pintados ya con técnica mixta. Lo demás no. Ahora, hay otras partes. Bueno, hay otras partecitas que tienen retoques, si se quiere, pero en general ya es una técnica más directa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí tiene. Es óleo, lo empezó en acrílico. Sí, él los acrílicos los empezó a trabajar en buena medida en el periodo de Nueva York, por ahí, o incluso antes. De hecho, también las meninas caribeñas están empezadas en acrílico. Y el Jerjes está empezado en acrílico. O sea, son cuadros que o sea, digamos que si la década de los 70 es precisamente donde entra en esta transición, porque él, digamos que empieza a estudiar el Dörner por su preocupación con el fresco. Y en el fresco también tiene toda una serie de procesos de transición, porque digamos que la capilla freudiana es mucho más experimental, y ya la parte última, digamos que es el coro, ahí es un fresco mucho más puro. Y luego tiene otras fases que también son muy experimentales, sí, hay partes en donde mete textura, esgrafía, en fin, hace una serie de cosas, ¿no? Que incluso, bueno, eso sería el tema de la otra plática, ¿no? Pero digamos que el Viena 19 es de transición, y luego el cuadro que es así totalmente técnica veneciana es el instante, ¿no? Pero, a ver, esto de que sea acrílico quiere decir que en una primera fase hay acrílico y después hay temple en el mismo cuadro.
Sí, exactamente. De hecho, él recomendaba las preparaciones acrílicas, cosa que en buena medida no se recomienda del todo porque el acrílico no es muy resistente al ácido y es un medio alcalino y el óleo es ácido, fundamentalmente, ¿no? Entonces, se recomienda que sea más una preparación de cola si vas a usar óleo. Pero digamos que él estaba en esta transición en ese momento, ¿no? Entonces, técnicamente el cuadro de Viera 19 es eso. Por otro lado, el acabar o no un cuadro también es algo que viene, es algo que se empieza a dar, sobre todo a mediados del siglo XIX. Cézanne tiene muchos cuadros que no termina, porque algunas le preguntaban, bueno, ¿y por qué no termina el cuadro? Dice, es que si lo termino, voy a tener que repintarlo todo porque va a cambiar la luz, que es algo que sucede. Y entonces los impresionistas empezaban a dejar parte del lienzo en blanco y ese lienzo era parte de la luz. Había ahí una intuición que venía, si se quiere, incluso de esta idea de que la luz tiene que venir también del fondo, ¿no? Por ejemplo, Monet sí hacía eso. Monet pintaba al exterior y luego terminaba los cuadros en el taller. Eso no lo hacía Cézanne con los paisajes. O sea, él cuando pintaba en interior lo que hacía era pintar básicamente sus bodegones y manzanas y ese tipo de cosas y los paisajes no los volvía a tocar, ¿no? Y por eso se mantiene esa luz que tiene, él ya no quería tocar eso. Y es algo que después también Matisse lo hace, Picasso lo hace, prácticamente pues buena parte de la pintura del siglo XX dejan los fondos muchas veces sin pintar. El expresionismo abstracto también lo hace, los mismos surrealistas. Un pintor que a mí se me hace muy interesante es Max Ernst, porque él trabajaba los fondos de diferentes maneras, inventó el grattage, el frottage y también la decalcomanía. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, el cuadro de Europa después de la lluvia, él todo lo mancha, se ve que después levanta la pintura con papel, logra unas texturas muy raras, sobre eso construye el cuadro y deja esas texturas ahí tal cual, ¿no? Y eso también se ve en algunas piezas de Leonora Carrington, de Remedios Varo, se ven estos tratamientos de la superficie. Y esos manchados le interesaban mucho a Vladi. De hecho, en la exposición anterior aquí había una litografía que era nada más manchas, ¿no? Y esto incluso tiene que ver con un texto que también Vladi conocía de Leonardo sobre los escupitajos en el muro. En fin, todo ese tipo de asociaciones para él eran algo que lo motivaba, ¿no? Y tiene varias litografías que son puras manchas, ¿no? La aleatoriedad era algo que le interesaba mucho. Entonces, digamos que dentro de la tradición, si la quieres ver así, de la pintura de hoy en día, el tener una superficie homogénea, un cuadro así terminado, no es lo que vale hoy en día. ¿Sí? O sea, lo puedes ver con pintores como Albert Oehlen, ¿no? O sea, una capa es totalmente diferente a otra, o tiene un grabado, o sea, no existe esta idea de un terminado, propiamente dicho. Y Vladi pertenece a eso, pues. Para Vladi todo eso es parte del lenguaje, ¿no? Es parte, y para él estaba también, o sea, si dejó el nopal así era porque así le gustaba el nopal. ¿Sí? Pues yo lo que podría añadir es que este asunto de terminar una obra es como, o sea, creo que se ve, o sea, en el momento en el que, a mí por lo menos, dentro de mi experiencia ha habido momentos donde yo sabía que tenía que parar y no paré. Entonces también implica mucho equivocarse y pasarse y decir, no, esto ya se me fundió, o sea, ya no funciona, ¿no?
Eso es como pues, equivocarse muchas veces también, creo que es en el momento en donde te das cuenta de que ya por ahí no tiene que ser. Y muchas veces también el abandonar las cosas, pues creo que como que ayuda mucho, como que voltear las cosas, ¿no? Así de repente regresar y decir, a ver, otra vez estoy aquí para ver qué vamos a hacer, ¿no? O sea, como que el estarse todo el tiempo machacando y que tiene que avanzar y tiene que ser así y tal y tal y tal, no funciona. O bueno, eso es por lo menos lo que yo podría aportar a esto. También ya como que ahora los pintores terminan los cuadros cuando les toca la puerta a los curadores y los museógrafos y los galeristas y les dicen, oye, ya es la exposición mañana. Aquí Roberto Parodi nos prometía un cuadro cada 3 días, así ya pasaba la fecha. Oye, ya estamos montando, ya estamos colgando a todos. No, te lo voy a cambiar. Nos mandaba la foto de un cuadro y nos volvía a mandar luego otro cuadro. Es del mismo tamaño, ¿eh? Pero pues es otro cuadro. Pues es que lo tuve que borrar porque no funcionaba. Hasta que llegó con el retrato de Víctor Cerf, porque no funcionaron todos los demás cuadros que había hecho y entonces ¿cuándo terminó? No sé, yo no sé si terminó el Víctor Cerf, porque ahora dice que va a hacer su conferencia sobre un cuadro, que tal vez es el cuadro que no terminó o que no ha terminado. Pues quién sabe si llega a la conferencia con el cuadro terminado o va a terminar con terminarlo ahí en la mesa. Lo que yo entendí es que quiere como un poco confrontar la técnica vladiana de la espera, pues, el temple y el óleo que esperas para que se seque y intervenir con el otro material y todo. En sentido contrario, diciendo como que en una sola sesión se puede hacer todo y es como No. el ejemplo es este. Pues lo que pasa también es que la pintura pues no es como el libro o como la película que tienen una narrativa, un inicio y un final. Sales del cine y ya viste el final de la película. El cuadro pues no necesita eso. Entonces pues eso es creo que la posición de Vladi de volverlo infinito y como dice Montezuma, pues que ya sea parte como de la tradición de la pintura moderna, pues que no lo requiere, lo puedes trabajar eternamente y no solamente la pintura, ¿no? Vladi nunca terminaba los grabados. Eso es lo que dicen todos sus impresores, ¿no? O todos los talleres por los que pasó, pues que llegaba y les decía, pues quiero que me hagas mis grabados de los últimos 3 años y pues que los impresores se daban cuenta, oye, pero si son las mismas placas que me trajiste hace 15 años, pues sí, es que las seguí trabajando, les borré aquí, le agregué miles de líneas para generar esta sombra, este contraste, y era el gusto y la pasión por seguir explorando lo que iba saliendo en cada uno de los estados de esa misma placa, irla viendo evolucionar, pues no había una necesidad de terminarlo, ¿no? Por eso no hacía ediciones comerciales, no se ajustaba a muchos de los paradigmas, ¿no? de los tiempos modernos también que exige el mercado. ¿Sí? Sí. Buenas noches. Me siento privilegiado también de haber convivido 2 días con Vladi. Alguna vez a la casa de ustedes, con el teléfono, me habló la esposa de Vladi, no recuerdo su nombre. Isabel. Bueno, fue tan efímero mi contacto que me dejó marcado. Parece que Vladi ha sido ahora un parteaguas. Ahora mi narrativa en mi trabajo como muralista ha cambiado radicalmente porque me ha dado toda la libertad de buscar elementos, experimentalmente formas, texturas y materiales. También tuve una experiencia estructural con él porque cuando me hablaron por teléfono era para dar los últimos toques de la
biblioteca Miguel de los Tejada, cuando estuvo más pinceladas, me invitó Vladia que yo lo apoyara. Y Pancho, yo quiero subirme hasta por ahí arriba para darte los últimos cortes, pero no me quiero caer. Está muy alto, ya estaba también la gran enfermo, pero me dice, pues ayúdame a acomodarlos saunámelos de tal manera que cuando yo me caiga pueda yo estar rebotando y en algún momento me hago, y no me muero. Entonces, tuve la fortuna de estar trabajando también de esta manera, curando el andano. Ya en el segundo día ya llegamos a sentar en la parte superior. Me siento a un lado de él, la verdad que todo me inventó en enciclopedia, me hablaba de los pacientes que necesitaban, de todos los grandes personajes, y de ahí fue donde me siento muy conmovido con esto, muy agradecido con la vida, por haber encontrado porque él tiene los instrumentos, bueno, se sienta, me ayuda a subir los instrumentos, los aceites, y de repente me dice, está platicando y me dice, ¿quieres jugar? Yo te hago y ¿quieres jugar? Digo, sí, maestro, es tu obra, ¿no? No te doy chance, ayúdame a jugar. Hay una charola de metal, como la cerveza o la Coca-Cola, y él tiene un poco de pigmento, y él el aceite, y dice, no mames, toca los elementos, empieza a pensar, entonces me dejamos marcados. Muchas gracias por compartirnos. Ahorita te busco. Bueno, pues alguien más que quiera compartirnos algo, preguntar algo. ¿No? Bueno, pues yo sí quiero aconsejarles que el manual de Dorner, del Instituto Dorner, el dossier de Temples, el que me pasaste hace un tiempo, les recomiendo que lo revisen, está muy bueno. Y también voy a hacer un comercial alrededor de, pues justo la historia técnica del arte. En la investigación de doctorado que estoy haciendo ya pudimos realizar estudios materiales. Entonces, esto de los acrílicos o al fondo o así, pues vamos a poder determinarlo con mayor claridad y creo que va a ser muy interesante para poder entender como toda la profundidad de estos tránsitos materiales, ¿no? que han tenido. Y pues, sí. Creo que muchas veces en las propias exposiciones las fichas están mal. Sí. Porque o ponen nada más temple. Sí. O aunque pongan templeores, no es templeores. No. Está con estos tratamientos ya mixtos también, ¿no? Y bueno, pues sí nos ayuda mucho que estén bien hechas las fichas. Sí. Si no están bien hechas, pues nos desayudan. Claro. Sí, pero Vladia hacía tantas capas y tantas mezclas que realmente reconstruir como todos los procesos que hay en un cuadro es prácticamente imposible porque son como capas geológicas. Es cierto. Habría que hacer un análisis así punto por punto, así centímetro por centímetro de toda el área de la pintura para poder determinar exactamente qué fue lo que pasó. O sea, sí creo que es una labor casi imposible en cierto sentido. A lo mejor, bueno, con los rayos X se ven ciertas cosas, pero otras no, porque pues el plomo sí es muy radiopaco, pero otros pigmentos no, entonces hay muchas cosas que se pierden.
En fin, o sea, yo no creo que sea fácil estudiarlo, no creo que se puedan llegar a conclusiones así muy claras en muchos de los cuadros, ¿eh? Claro. Sí, y en realidad no usamos rayos X porque por las cualidades del muro, pues no funcionaba la técnica. Uh-huh. Infrarrojo, espectroscopías, usamos FORCE, que es una técnica más para los aglutinantes. Y pues vamos a ver si las tomas de muestra también pueden... Sí. Sí, dinos, Fer. Quería decirles también, ¿verdad? Que creo que por eso, por el hecho de que Vladi siempre quiso estar encima de todos sus trabajos pictóricos, de sus gráficas, de sus grabados, es por lo que él conservó reunida tal cantidad de obra como no lo hace casi ningún pintor, porque muchos de los pintores pues, se deshacen de su obra pues, para sobrevivir, para comer, ¿no? Y Vladi hacía hasta lo imposible por quedarse con los cuadros y no venderlos, ¿no? O sea, incluso discutía con los posibles compradores, no, este cuadro es mejor, ya que se había convencido de venderlo, luego se arrepentía, y ya que no iban a ir a recoger, le decía al posible cliente, no, pues ¿sabes qué? Es que la verdad creo que no te conviene ese cuadro, ¿por qué no mejor te vas a hacer? Porque ya se había encariñado en esas 2 semanas otra vez más con ese cuadro, ya había visto posibilidades de seguirlo atacando o construyendo o configurando. Entonces, pues yo lo que llamaría ahorita aquí a los que estamos un poquito, es que también es un momento muy especial por la cuestión del legado de Vladi, de ese gran cuerpo que él mantuvo abrazado, que ahorita hay esta gran discusión y que vamos a tener que hacer como fuerza, todos los que somos amigos, apasionados, admiradores, fans de Vladi, porque pues ahorita hay toda esta cuestión legal en torno a su pintura, a su obra, a sus grabados, a sus libretas, y pues que él lo expresó públicamente justo ahí en la biblioteca Lerdo de Tejada, donde desarrolló gran parte de sus intereses máximos, que quería que eso se quedara reunido para el pueblo de México en manos de Lima, y lo hizo y se lo entregó en acto público a las autoridades. Entonces las autoridades actuales tienen que reaccionar y defender lo que les dio en esa sesión del año 2004. Vladi, como está consignado en las crónicas periodísticas del día siguiente y de la época, pues es muy claro que recibió Saúl Juárez por el IMBA, Sari Bermúdez por el Conaculta, que estuvo de testigo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que había notarios, que estaba Cebes Navarro como amigo de Vladi también testificando, que había mucha gente en este espacio que pudo certificar esa donación al pueblo de México, y pues que ahora a los que nos interesa, apasiona, a los que conocemos, a los que de Vladi, pues nos toca materializar su deseo, ¿no? Para que todos podamos seguir gozando de estas grandes exposiciones, de estas de publicaciones, de que la gente se pueda acercar libremente a hacer investigaciones sobre la obra y sacar libros, y sacar artículos en revistas, y siga aportándonos a las siguientes generaciones y actuales, pues lo que es riquísimo y interesantísimo en ese cuerpo de obra. Sí, muy importante. Conservar el legado de Vladi y pues eso, pues dar la batalla porque todo quede reunido y que no se vaya desperdigando la obra por aquí y por allá. Eso es muy, muy importante. Pues
¿Quieren? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Quieren compartirnos algo o damos por terminada la mesa del día de hoy? Pues, muchas gracias, buenas noches y los esperamos en las siguientes mesas. Va a estar muy interesante. Muchas gracias por venir, muchas gracias por todo el conocimiento, por toda la sensibilidad y pues seguimos. Bonita noche. Muchas gracias.